Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de obra pública. La inversión pública va a ser uno de los motores de la economía en los próximos meses. Ya lo estamos viendo, de hecho, en muchos puntos. Se intenta que se construyan obras, se intenta que haya movimiento de la economía para agilizar todos los demás sectores, porque la verdad que el turismo, aunque en Cantabria no ha ido de todo mal, pues no está en sus mejores momentos. Nuestra comunidad autónoma no es una excepción. La obra pública es muy importante. Y precisamente para hablar de esta obra pública tenemos hoy al consejero responsable de este área, José Luis Goicoechea. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿qué tal está este sector en Cantabria? Porque desde luego que estamos viendo bastantes actuaciones últimamente. Sí, efectivamente, así es. Es cierto que el sector como tal tuvo un parón muy importante desde la última crisis económica, que le afectó de forma muy importante y que de alguna forma pues redujo mucho su actividad. Pero lo que hemos intentado desde que estamos ahora mismo en la consejería pues es intentar poco a poco, intentar ir retomando la actividad económica, porque además creemos que si no hay construcción, al final se nota en el sector, se nota en la economía, se nota en las inversiones que ya no dejan de ser productivas y que por lo tanto no acaban beneficiando a todos los demás sectores que se mueven alrededor del mismo, y creemos que es algo fundamental para el empleo y para la riqueza de Cantabria. De hecho, da la sensación de que la idea que hay para afrontar esta crisis es la opuesta totalmente a la de 2008. Si se intentaba reducir el gasto, ahora se cree que los gobiernos tienen que gastar y tienen que invertir para mover al resto de sectores. Así es, y de hecho, bueno, aparte de mantener un presupuesto pues un poco superior al que manteníamos hasta ahora, además vamos a intentar aprovechar al máximo pues las posibilidades que otorgan los proyectos de recuperación europea con fondos europeos que de alguna forma tienen que ir destinados a una serie de fines entre los cuales la construcción puede tener un papel muy importante. Precisamente de fondos europeos. Esta misma mañana se ha presentado ese proyecto, o ese grupo de proyectos de las diferentes áreas del gobierno que se quieren dedicar a los fondos europeos. Por lo menos se va a optar a ellos. Veremos luego si los dan. Entre ellos, obras públicas. El presidente regional lo ha cifrado en 311 millones de euros. Una cifra muy importante, desde luego, por lo menos visto desde fuera. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, desde luego hay que reconocer que es muy optimista, ¿no? Es decir, son las propuestas que nosotros realizamos. Somos conscientes de que es muy difícil que los importes que van a pedir todas las comunidades autónomas seguro que van a sumar mucho más que el dinero que tienen, pero aquí si no pides no te van a dar. Y desde luego lo que sí hemos luchado mucho es por conseguir proyectos que se ajusten a lo establecido por Europa. Cuando la gente habla de infraestructuras dice, bueno, pero si esto no es economía verde, bueno, pues vamos a generar también infraestructuras para la economía verde, infraestructuras para la transición energética, infraestructuras para la movilidad sostenible, infraestructuras para los ecosistemas, para nuestros ríos y para nuestras costas, para que de alguna forma afronten el cambio climático sin mayores problemas, y en ese sentido es en lo que tenemos que seguir luchando. No sé si nos podrías poner algún ejemplo de los proyectos que habéis presentado, los más destacados, porque desde luego hay muchos proyectos. Sí, pues efectivamente, por ejemplo, en materia de transporte sostenible, que he hecho antes un poco de hincapié, lo cierto es que además de la línea en la que ya se venía trabajando de carriles bici, de paseos ciclables, para esas distancias cortas, el que la gente pueda ir andando de un lugar a otro, vamos a intentar además, y ese es nuestro proyecto quizás más estrella dentro de ese capítulo, realizar aparcamientos disuasorios en las entradas de diferentes pueblos o ciudades de un tamaño importante. Santander, Torrelavega, Santoña, Bezana, bueno, pues en sitios en los cuales haya movimiento de gente importante y en los cuales lo que se intenta evitar es precisamente que el coche acabe llegando hasta el propio domicilio de las casas. Muy importante, economía verde al final. Efectivamente, al final es economía verde y además fomenta también la actividad económica posteriori, porque eso genera luego que haya empresas concesionarias de alquileres de bicicletas, de alquileres de patinetes eléctricos, que haya puntos de recarga para vehículos eléctricos, que de alguna forma, si una empresa industrial, desde el punto de vista de baterías o relacionado con el sector automovilístico, que tan relevante es en Cantabria, pues vea que aquí hay un margen donde nos hemos puesto a ello y donde estamos intentando invertir también en que la gente que se compre un coche eléctrico tenga luego una posibilidad de tener un estacionamiento para él. De esa forma, además de estos estacionamientos en las entradas a las grandes ciudades de tipo disuasorio, vamos a intentar también fomentar, en colaboración con los ayuntamientos, el que haya puntos de recarga eléctrica en prácticamente todas las ciudades y todos los pueblos de Cantabria, para que no sea un impedimento ante la adquisición de un vehículo eléctrico. Hay mucha gente que ahora te pregunta, oye, ¿qué coche me compro? Si no tengo dónde recargar, si no sé luego cómo hacerlo. Bueno, pues en primer lugar, que sepan que una de las líneas que hemos solicitado
es que si tú tienes una vivienda unifamiliar, que muchos aquí en Cantabria pues es la forma en la que tienen de su hogar, en la que tienen de vivir, tengas la posibilidad de obtener una subvención para instalarte un punto de recarga en tu vivienda, de tal forma que lo puedas dejar durante la noche y que a la mañana siguiente pues puedas tener el coche perfectamente disponible para viajar y que luego, claro, tengas otros lugares de estacionamiento donde se pueda obtener el recarga cuando no, evidentemente, pues no tienes la opción, ¿no?, de tenerlo en tu casa. Y en ese sentido vamos a luchar con los ayuntamientos en establecer muchos puntos de recarga en muchos lugares. Esto forma parte de los proyectos europeos y por lo tanto además creemos que tenemos bastantes opciones de intentar conseguir subvenciones para ello. Desde luego, porque el coche eléctrico parece que es una cosa que siempre es el futuro, nunca termina de llegar, siempre es como muy a largo plazo, muy a largo plazo. Sí, pero aquí hay que adelantarse, ¿eh? Desde luego lo que no podemos hacer, claro, es el futuro y seguirá siendo si no instalamos puntos donde los coches se puedan recargar. Es decir, si no actuamos desde la administración pública impulsando un poco ese momento inicial, pues va a ser muy difícil que la gente compre coche eléctrico. Y si la gente no compra coche eléctrico, pero tampoco compra coche de gasolina porque no sabe si eso no es respetuoso, pues al final estamos en un ínterin en el que de alguna forma nadie compra nada y en el que la economía no se mueve. Es fundamental cambiar esto, es fundamental además fomentar el que haya empresas industriales que apuesten por Cantabria como lugar para poder colocar o para poder adquirir o para poder implantar el vehículo eléctrico, la flota de vehículos eléctricos y para que a partir de ahí se puedan generar industrias relacionadas con baterías o relacionados con componentes que tengan asociado este tipo de funcionamiento, y en esa línea desde la Consejería de Industria y desde la Consejería de Obras Públicas pues trabajamos coordinadamente para lograr que eso sea posible. Bueno, los fondos europeos todavía en realidad no están aprobados por la Unión Europea, se les da obviamente por seguros, pero yo no sé si a vosotros os han puesto algún calendario de cuándo pueden llegar aquí a Cantabria, porque tienen que aprobarse la Unión Europea, tienen que aprobarse luego la distribución en España. ¿Tenéis algún plazo marcado? Vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo relativamente claro, aunque incluso los propios ministerios están todavía con muchas dudas al respecto, que teníamos que tomar la iniciativa y teníamos que presentar un documento para que la presidencia del Gobierno de España lo tenga ya cuanto antes. Y eso es lo que hoy hemos presentado precisamente a los sindicatos y se está presentando también al Parlamento cántabro. Desde ese punto de vista, una vez que tienes las herramientas para poder hablar con los ministerios e intentar ir en su misma línea, pues ya hemos hablado, cada consejería ha estado hablando con cada ministerio y de alguna forma vamos viendo, ¿no?, por dónde van enfocadas sus políticas. La distribución del dinero de Europa, como bien has dicho, primero va al Estado español y el Estado español, en primer lugar, va a intentar gastarlo él, ¿eh? Es decir, que en primer lugar, si tiene proyectos que encajen en su política europea y tiene la capacidad de inversión para poder realizarlo, evidentemente van a ser los primeros que van a querer gastar ese dinero de forma directa. Con lo cual, habrá partidas que a lo mejor dentro de nuestro plan están establecidas para que las haga el Gobierno de Cantabria y que a lo mejor las acabe haciendo la Administración General del Estado vía subvenciones o vía algún otro tipo de alternativa. A mí particularmente eso no me preocupa, es decir, lo importante es que no es que se ponga la medalla, sino lo importante es que se genere la inversión necesaria para que podamos mejorar y podamos tener una economía mejor en el futuro. Pero vais a tener que pelear mucho con el Ministerio de Obras Públicas entonces. Hay que pelear. Yo ya he hablado, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente y me han reconocido, ¿no?, que en algún ámbito concreto que no pidiera nada, porque ahí tenían dinero suficiente para gastarlo con sus propios medios. Y sin embargo, me han abierto la vía hacia otros ámbitos en los que he hecho más hincapié en nuestros proyectos, como es lógico, como pueda ser la recuperación de los ríos, como puedan ser los saneamientos, como puedan ser, bueno, pues incluso el abastecimiento de agua, el asegurar por fin el abastecimiento de agua a Cantabria a futuro, que de alguna forma encajan en sus políticas y en las cuales no tienen la posibilidad real de acometer todo el dinero que les llega en un corto plazo de tiempo, porque ellos manejan el periodo 2021-2023 como periodo en el cual hay que intentar abordar esos proyectos. Por ese motivo nos hemos dado también un poco de prisa en intentar de alguna forma tener cuanto antes esos proyectos asegurados para poder ser ejecutados en ese periodo que nos marcan y de esa forma ser capaces de obtener la mayor cantidad de dinero posible por parte de España. Bueno, precisamente comentabas un tema muy importante para Cantabria, ese abastecimiento de agua, porque tenemos todavía pendiente una parte del Bitrasvase. Son 26 hectómetros cúbicos, si no me equivoco, para garantizar el acceso tanto a la comarca, a la Bahía de Santander, como a los diferentes proyectos industriales. Sé que os habéis reunido con el Ministerio, si nos puedes explicar en qué fase está.
Sí, pues efectivamente, tras la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, nos ha adjuntado un borrador de acuerdo específico para esos 26 hectómetros cúbicos, borrador al cual hemos hecho alguna pequeña observación y que de alguna forma ya nos han contestado al mismo, y en estos momentos pues estamos pendientes prácticamente de que hagan sus últimas tramitaciones y que de alguna forma pues pueda ser aprobado lo antes posible. Nuestra propuesta, y en ese sentido además pues el Partido Regionalista con José María Mazón en el Congreso ha presentado una moción precisamente para que eso sea lo antes posible. Sabemos que el Ministerio está trabajando de forma activa en que eso sea posible y a ver si esta vez por fin lo tenemos antes de finalizar el año y de esa forma esa autorización especial ya nos permite, ¿no?, asegurar la disponibilidad del recurso de aquí a futuro. O sea que estamos hablando de un plazo bastante razonable, antes de final de año por lo menos lo que se espera. Sí, nuestro objetivo desde luego es que el próximo verano no volvamos a pasar otra vez por la misma situación que hemos tenido que pasar en esos últimos años. También digo que esa autorización de 27 metros cúbicos, tal y como se ha hablado con la Secretaría de Estado, va a ir acompañada de una petición nuestra, porque esos 27 metros cúbicos, tal y como viene en la ley, es vitasbase, es decir, es agua que luego hay que acabar devolviendo. Sí. Entonces, nosotros lo que queremos, evidentemente, es que el agua venga y tenga un solo sentido, ¿no?, que no sea imprescindible devolverlo si no es necesario, y en ese sentido también vamos a mandar ya esta misma semana una propuesta para que, igual que este año conseguimos 5 hectómetros cúbicos de forma de trasvase, que es el máximo que permite la legislación para el Consejo de Ministros, que volvamos a tenerlo de cara al futuro. Y esa es nuestra propuesta, que vamos a remitir próximamente al Ministerio y que ellos ya también conocen y en la cual creo que tengamos también colaboración plena. Bueno, de unas que van a llegar ya en un plazo muy breve, a luego las reivindicaciones históricas en infraestructuras de Cantabria, que parece que no llegan nunca: tren de alta velocidad, mejora de la conexión con Bilbao. Bueno, creo que la lista es bastante conocida ya por todos. No sé si se ha avanzado algo o siguen ahí los proyectos todavía en el aire. ¿Cómo lo estáis manejando vosotros? Bien, sí, esos evidentemente son para ejecutar por la propia Administración General del Estado, en esa sí que no somos nosotros los que ejecutamos los proyectos, pero sí que puedo decir que hemos estado siguiendo muy de cerca el tema, como nos corresponde, y de hecho hemos conseguido por fin, que ha costado, que por fin se firmara el contrato de redacción para el estudio informativo de Santander-Bilbao de la línea férrea, con parada además en la zona de Laredo, Colindres y en la zona de Casturdiales, que ese es un poco nuestro objetivo, para que en un tiempo razonable de 50 minutos o de 45 o 50 minutos podamos tener acceso a la central de Bilbao desde el propio centro de Santander. Creemos que es un proyecto fundamental para Cantabria. Estuvimos pensando en intentar meterlo dentro de los proyectos europeos, pero por los plazos marcados en el mismo pues era absolutamente inviable. Es decir, no había posibilidades de que estuviera terminado antes de finales de 2023. Estamos hablando de un estudio informativo que tienen que redactar ahora, que por fin ya hay empresa adjudicataria, que además es una empresa cántabra, lo cual nos da una mayor satisfacción porque significa que ya se empieza a generar empleo al menos en la redacción del proyecto. Y a partir de ahí, en cuanto tengamos el estudio informativo, seguiremos muy de cerca pues un poco toda la evolución del mismo para que sea una realidad, o que pueda ser una realidad lo antes posible. Y sabemos, o estamos también muy pendientes de lo que serían los tramos de alta velocidad entre Palencia y Reynosa. Y ahí, en una primera fase entre Palencia del Rey, que es el primer tramo que ya tiene los estudios informativos y algunos de los proyectos ya terminados, se nos ha asegurado que en principio el propio Ministerio iba a plantearlo dentro de sus proyectos europeos para que sean aprobados primero en Madrid y después en el Estado. Entonces, estaremos muy pendientes también de ello, y aunque no sea una reivindicación que de alguna forma vaya dentro de nuestra propuesta, porque lo hace la Administración General del Estado, pero sí que estaremos muy pendientes de que eso finalmente pueda ser posible. Desde fuera lo vemos como un proyecto que parece que no termina de llegar nunca. No sé si desde la Administración os desesperáis a veces con estos plazos administrativos tan largos, que llevan años de tramitación, que llevan un detalle increíblemente, no sé si riguroso decirte, pero sí que tiene muchísimos pasos que hay que dar antes de poder ver una obra así en marcha. Sí, así es. En primer lugar por directivas europeas, en segundo lugar también por la propia sensibilidad de la sociedad que ha ido cambiando en ese sentido, sobre todo en el aspecto ambiental, que yo creo que además es positivo, que me refiero que de alguna forma siempre se decía que había que pasar
10 años en planificar, 2 años en proyectar, 1 año en ejecutar, ¿no? Aquí se hacía al revés, se tardaba 1 año en planificar, casi 1 año en proyectar, ¿no? Y 10 en ejecutar después, posteriormente, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente eso tampoco es positivo, hay que pensar las cosas bien desde el inicio, tener el mayor consenso posible y que esos proyectos pues sufran todos los trámites ambientales, ¿no? Que de alguna forma pues son imprescindibles, ¿no? Para ello. Y aquí además hay que tener en cuenta que en todos los proyectos, aquí en Cantabria, pues en el ámbito, bueno, yo recordaba no hace mucho que la autovía de la Meseta pues tuvo también su oposición en su momento, ¿no? Por parte de grupos ecologistas que de alguna forma se oponían, ¿no? A la propia existencia de la autovía, cosa que hoy en día, imaginémonos, ¿no? Que hubiera pasado si no estaba hecha, ¿no? Esa autovía de la Meseta. Cantabria se quedaría totalmente aislada del mundo exterior. Una obra que era imprescindible y que además, yo creo que a la vista de todos tampoco ha dañado el medio ambiente ejecutándose de una forma responsable. Evidentemente tenemos que cuidar porque se ejecuten las cosas de una forma responsable, pero tenemos que luchar también porque todo ello se vaya realizando. Bueno, pues volviendo ya a nuestra comunidad autónoma, tenemos un último trimestre del año muy intenso. Llegan ya los presupuestos para el año 2021. No sé si nos podéis adelantar ya alguna cifra de los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas. Sí, efectivamente. Nuestros presupuestos se incrementan en aproximadamente 2 millones de euros con respecto a los presupuestos del año anterior, exactamente 2.250.000 euros, pasando pues, a 142.445.000 euros, que prácticamente la mayor parte va dirigida a inversiones, porque nosotros lo que somos fundamentalmente somos catalizadores de la inversión pública, somos la consejería con mayor porcentaje de inversión sobre total dentro del Gobierno de Cantabria, y lo que nosotros nos fundamentamos es en asegurar, por supuesto, el mantenimiento, como no puede ser de otra forma, de nuestras carreteras, de nuestros abastecimientos, de nuestros saneamientos y de alguna forma también de la actividad portuaria en nuestros puertos de Cantabria, para a continuación además ir realizando obras de actuaciones de mejora que vayan en la línea de lo que prevé tanto el plan de carreteras como el plan de puertos ya existente, como además ahora pues en lo que estamos viendo que pueden ser las nuevas iniciativas, ¿no? En materia de transporte sostenible, carriles bici, paseos ciclables, que van a ser de alguna forma pues actuaciones que creemos que pueden tener o contar con financiación europea y que tenemos que intentar de alguna forma también ir dando un paso más adelante, porque desde luego además están siendo muy valorados también por la población de Cantabria. ¿Cuál va a ser el proyecto estrella para el año 2021? Bueno, nosotros ahora mismo estamos fundamentalmente, nuestro mayor proyecto en estos momentos es sin duda alguna el viaducto que cruza desde lo que sería el polígono de Guarnizo hasta el municipio de Villascusa, hacia la ría de Solía, por encima de la ría de Solío. Es una infraestructura que lo que hace es comunicar pues, la ronda de la bahía con la A8 y conectar además con algo que nosotros es fundamental, con el polígono de Guarnizo y con el polígono de Morero, de tal forma que se mejora de una forma sustancial un elemento fundamental para la producción industrial de Cantabria, como es que los polígonos industriales tengan un acceso lo más adecuado posible, y además se comunican 2 ramales de autovía, posibilitando una mejor comunicación hacia el interior de Cantabria mediante una autovía que enlaza las 2 ya existentes. ¿Qué presupuesto estamos hablando? Estamos hablando de esta tercera fase. Ya ha habido 2 fases anteriores, la última la inauguramos recientemente, que te contaba con 6 millones de euros, anteriormente había habido otra de otros 2 millones de euros, y esta en concreto estamos hablando de otros 7 millones de euros adicionales. Por lo tanto, la actuación global van a ser entre las diferentes fases que ha habido de prácticamente casi los 15-20 millones de euros en su totalidad. Hablamos de una obra importante para Cantabria. Muy importante, desde luego, para nuestra comunidad autónoma. Pero también tenéis en marcha, en este caso no es una obra, sino un cambio legislativo muy importante, ese cambio de la ley del suelo. Este verano estuvo aquí también en Popular Televisión el director general de Urbanismo, para contarnos un poco, bueno, todos esos cambios que queréis introducir en la Ley del Suelo de Cantabria. Sabemos que ya ha concluido la fase de presentación de alegaciones y que ahora queréis establecer un diálogo con todos los que han presentado alegaciones. ¿Cómo se está desarrollando este diálogo? Sí, pues efectivamente ahora mismo estamos todavía en la fase de análisis, pero sí es cierto que hemos tenido reuniones con los diferentes grupos políticos. No olvidemos que es una ley y que por lo tanto tiene que ir al Parlamento, y creemos que es bueno o positivo que te cumpla con el mayor consenso político de todos los grupos parlamentarios si queremos que sea una norma que tenga trascendencia en el futuro y que no se quede nada más a unos años vista. Y en ese sentido, pues con esos ya hemos mantenido primeras reuniones, lo hemos llevado también dentro del diálogo social, lo hemos presentado a los sindicatos y a la patronal, lo hemos llevado al Consejo de Ordenación Territorial, y a partir de ahí, viendo las alegaciones que estamos recibiendo, ya estamos planteando reuniones específicas con algunos de los agentes implicados.
La verdad es que nuestra idea fundamental es, con esta ley del suelo, en primer lugar, agilización de plazos. Comentabas antes, ¿no?, el tema de los plazos administrativos para muchas cuestiones. Sí. Que la administración lo sufra, bueno, pues es razonable entre cierto punto, tiene capacidad, ¿no?, para poder ir abordándolo, pero que el ciudadano a pie tenga que sufrir plazos larguísimos para temas pues que de alguna forma no requieren probablemente un análisis tan extenso, porque no es una infraestructura de 20 millones de euros, estamos hablando a lo mejor de un establo, estamos hablando a lo mejor de una actuación menor, ¿no?, relacionada con el mundo agropecuario, de cosas pequeñas, o de en una ciudad pues poder abrir un comercio, poder abrir un negocio. Bueno, pues creemos que eso tenemos que intentar agilizarlo lo máximo posible. Creemos que también otro de los objetivos es que la tramitación de los planes urbanísticos no sean un vía crucis como hasta ahora lo están siendo, que hay algunos que están tardando 10, 15 años en poder ser aprobados. Eso prácticamente casi como mínimo. Queremos agilizar al máximo este procedimiento. En esa línea también se está trabajando. Y luego pues queremos de alguna forma también buscar un poco un modelo territorial en el que, por supuesto, se fomente la rehabilitación, que entendemos que es un ámbito fundamental, pero en el que se posibilite también la construcción, sobre todo en los municipios con riesgo de despoblación, en aquellos núcleos que de alguna forma pues están perdiendo, ¿no?, están perdiendo peso con el paso del tiempo, y que además ahora, con el caso de la pandemia, pues muchos de ellos, o mucha gente, ¿no?, pueda estar interesada en comprar una segunda vivienda o en acercarse allí y teletrabajar, porque estamos además intentando, ¿no?, que de alguna forma... La época de oro del teletrabajo, desde luego. Efectivamente, así es, y tenemos que intentar buscar que haya ese tipo de posibilidad para esos ayuntamientos. El consenso es un objetivo bastante ambicioso, sobre todo en leyes tan polémicas. ¿Os veis capaces de conseguirlo? Desde luego, nuestro esfuerzo va por ese sentido y desde luego estamos totalmente abiertos a recabar ¿no?, las sugerencias de todos los grupos políticos para a partir de ahí intentar llegar. Si luego no es posible, que no sea porque nosotros no lo estamos intentando con todo nuestro corazón. Bueno, precisamente con estos cambios que ha habido, vosotros habéis puesto en marcha en todo el gobierno en general, pero un plan de choque, en concreto en obras públicas, estamos hablando de 100 pequeñas obras en municipios por un valor de 7 millones de euros. Ya estamos empezando a ver esos resultados, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo iba a decir que aproximadamente, yo calculo que más de la mitad de esas 100 obras, sin duda alguna más de la mitad, probablemente me atrevería a decir que incluso casi 3/4 partes de las mismas, ya están en ejecución, o incluso alguna de ellas ya está terminada, como habéis podido comprobar, además in situ en algún caso concreto, y la verdad es que nuestra idea era que efectivamente esas pequeñas actuaciones derivadas de reactivar la economía en un momento como este en el que nos encontrábamos, tenía que hacerse con carácter inmediato, y por eso nuestra urgencia ha sido la de ir realizando actuaciones que además muchas de ellas incluso van en consonancia también con esos fondos europeos posteriores, ¿no?, porque son obras de, a lo mejor, de un saneamiento en un lugar donde no existe, de una mejora de un abastecimiento a un lugar en el cual no, de arreglar un problema de fugas de agua, donde hay una tubería ya fibrocemento de hace 30 años que de alguna forma hay que reponer por una tubería moderna, nueva, y que permita, ¿no?, que el agua llegue en mejores condiciones a todos los usuarios. Bueno, yo creo que son cuestiones que muchas de ellas pues, eran fundamentales abordar en todo caso y que hemos intentado agilizar al máximo posible. En esa labor seguimos, hay algunos otros proyectos que evidentemente pues, requerían un poco más de plazo y en esos pues, se está trabajando intensamente, pero la verdad es que sí que creemos que vamos a ser capaces de conseguir el objetivo marcado y de que se ejecuten esos 7 millones de euros en este mismo año. Pero también hemos visto obras de más cuantía. Por ejemplo, estamos viendo las imágenes de la inauguración de la carretera de Estaca de Truebas. Estamos hablando de una carretera de más de 3 millones de euros. ¿Va a suponer un cambio importante para Cantabria? Por lo menos en esta zona. Es la carretera en concreto entre Estaca de Truebas y Vega de Pas. Efectivamente. Es una carretera muy importante porque comunica dos zonas, sobre todo desde el punto de vista del turismo y del turismo rural que queremos hacer ahora mismo tan sostenible. Es una zona en la cual es preciosa. Vega de Pas es un municipio precioso, es espectacular. El entorno y la carretera y las imágenes de la carretera, pues la verdad es que, fijaros, incluso aun cuando no conozcáis, a cualquier persona que no conozca esa zona, merece la pena, aunque solo sea por ir por la carretera esa y ver las vistas y acercarse a los miradores que hemos implantado en las mismas y de alguna forma tomar luego algo, comer en Vega de Pas, donde tiene unos sitios fabulosos también para comer, pues la verdad es que ya merece la pena el viaje, es decir, porque yo creo que ha quedado una carretera espectacular, tanto en lo que sería de realce del entorno en el que se encuentra,
como en el sentido de integración con el medio ambiente que hemos tenido para que esa carretera, pues de alguna forma no destroce un lugar tan importante, ¿no?, que podía ser patrimonio de la humanidad como son los valles pasiegos. Bueno, y también no está dentro de este plan de obras, pero un año más ha entregado el premio al Pueblo de Cantabria 2020. Se ha convertido ya en toda una institución este premio Pueblo de Cantabria. Lo vais a seguir haciendo, ¿verdad? Por supuesto, es uno de nuestros objetivos. Si queremos luchar contra el despoblamiento, si queremos generar actividad económica en nuestros pueblos de Cantabria, la única posibilidad pasa por poner en valor este tipo de elementos. Y una forma de poner en valor es precisamente la implantación de este tipo de premios, que además de sufragar con una pequeña inversión, con 130.000 euros al ganador y 10.000 a los dos siguientes, pues pequeñas actuaciones que se puedan poner en marcha para mejorar de alguna forma pues, el atractivo de esos núcleos, además sirvan también para, como motor de palanca, como motor de cambio, hacia que la gente tenga un motivo más al cual acudir a pueblos que quizás si no pudieran estar abandonados. En ese sentido, yo creo que además en esta edición se ha primado, el ganador ha sido Pujayo, y se ha primado... Que no lo había dicho, perdón, el ganador, que es el que estamos viendo en estas imágenes, es el pueblo de Pujayo. Con acceso para dos municipios, o para dos núcleos también muy interesantes, Aja de Soba, que yo la verdad es que reconozco que ni siquiera conocía, y que animo a cualquier persona también a asistir, y a otro núcleo también, que es Cicera, en el municipio de Peñarrubia, este ya sí que era más conocido, pero que de alguna forma también todos ellos han quedado los tres primeros por un motivo, y es porque guardaban, primero, son núcleos en los que se vive, y para nosotros es fundamental. Es decir, lo que no queremos es que no sean núcleos que sean sentidos por sus propios habitantes, sino que la gente los sienta como algo suyo, que la gente viva allí, que la gente se preocupe por instalar negocios. Pues en el caso, por ejemplo, de Aja, había, pues incluso, te puedes encontrar un pequeño tallerzuco de realizar objetos de madera, casi a diseño, ¿no?, a lo que tú quieras, para colocarte como centro de mesa, para colocar como paragüero, o para hacer lo que quieras. Tenías una quesería, nos encontramos con elementos que de alguna forma dinamizan el mundo rural y que vemos que son muy positivos, ¿no?, para poder implantar, ¿no?, el que pueda haber actividad económica y que desde alguna forma frenemos, ¿no?, ese despoblamiento existente de estos momentos en Cantabria. Y Pujayo, por la verdad es que es un pueblo donde nos hemos sentido todos, el jurado, muy cómodos, donde hemos sentido que la gente sentía el pueblo como algo suyo, donde se habían hecho, que también lo valoramos mucho, pequeñas actuaciones que mejoraban de forma sensible tanto las viviendas como el entorno urbano del núcleo, algo que nosotros tenemos pensado que es siempre muy favorable, es decir, que la gente se preocupe por su lugar, se preocupe por su entorno, y donde además los proyectos que proponían mejoraban aún más, si quiere, pues el atractivo posible de ese núcleo hacia el futuro, hacia la gente que quiera visitar un núcleo importante de aquí a futuro. Bueno, pues desde luego con ese mensaje nos quedamos, la importancia que tiene Cantabria, las maravillas que tenemos en nuestra comunidad. Nos hemos quedado sin tiempo, hemos hecho una pequeña aproximación a las obras en Cantabria porque hay muchísimo en marcha. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Popular Televisión. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Y muchas gracias, como siempre les decimos, a ustedes, al otro lado de la pantalla. Nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana a partir de las 10 de la noche y en este caso vamos a hablar de uno de esos centros sanitarios que tanto ha vivido durante esta pandemia, porque vamos a estar con Padre Meni. Así que nos vemos mañana.